manera, me parece indubitable, porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima. Me acuerdo que eso fue entre el 22 de agosto y no, perdón, del 1 de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba, ni siquiera puede llamarse alegato. La diatriba del 1 al 22 de agosto había sido una diatriba parecida a la que me tocó presenciar en esta misma sala, creo que era, entre el 21 de mayo del 2019 y el 24 de junio de ese mismo año. Un mes de esa diatriba no se acuerda nadie, porque claro, había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí acusándome de corrupción, no a mí, al peronismo además, y por lo tanto cuando desbaraté ese escenario, nadie se acuerda del Luciani del 19, que fue exactamente igual al Luciani que sí tuvo prime time durante 22 días, que además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba a la puerta de mi casa, insólito, pero a la puerta de mi casa. Esto motivó que cuando finalizara fuera gente, de la gente que siempre iba y que era cuidada por la policía de la ciudad de Buenos Aires, a insultar y agraviar. Esto motivó también la diatriba del fiscal, que las personas que son militantes, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con lo que había pasado también se convocaran, y con mucha mayor cantidad de gente, multitudes, que día a día crecían. Esto, un día me levanto, yo sentía ruidos a la mañana, un sábado creo que fue, si mal no recuerdo, un sábado, sentía como que arrastraban cosas y me levanto y bueno, y estaba cercada por la policía de la ciudad en las famosas vallas, también un acto de violencia eh, que, bueno, que sucedió. Sí, claro, ese era el clima que se vivía antes del atentado, con mucha gente, además que después fue a apoyar, pero que bueno, finalmente concluyó con el intento fallido, con el tiro que no salió. Muchas gracias. La siguiente pregunta se extiende más todavía en el tiempo y es a lo largo de su carrera. ¿Qué instancias de violencia, ya sea verbal o física, material o simbólica, vivió a lo largo de su trayectoria? ¿Vivió otras instancias de violencia que usted haya percibido como Cuando era violencia? presidenta, sí, claramente. Cuando era presidenta, durante los dos periodos, violencia simbólica, no tan simbólica. Mira, traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas, pero algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política, son las reglas de juego, y además hace a la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía Crucis, acá crucificada, crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, no me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Eh, como verán, todo siempre se repite. Hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en el 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro, un ojo negro. 2008.
Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar. Me acuerdo que cuando sucedió esa caricatura de Clarín, y esto es extensivo también al periodismo, ninguna de las mujeres periodistas que, si bien no comparten nuestra mirada política, dicen que yo me quiero hacer la víctima. No, no, no. No, no es una cuestión de querer hacerse la víctima. Son datos duros y objetivos. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, cuando se produjo esa caricatura, yo tuve una crítica muy fuerte y hasta periodistas que podemos decir que tienen nuestra misma mirada política, lo defendieron a Sabat, que la deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor, se los puedo asegurar. Por lo tanto, sí, siempre estoy absolutamente, a ningún hombre presidente que lo subo y con algunas cosas más para decirles, lo caricaturizaron de esta manera o nunca, jamás, nunca. Nunca escuché decirle a un presidente tratado de machista o misógino, cuando en realidad muchos lo han sido y lo son, y lo son. Sin embargo, nunca he visto eso. Y reitero, por historia, por edad, bueno, no soy feminista, pero sí, sí, fue una violencia simbólica, no tan simbólica, porque claro, cuando a la presidenta la ponen con un ojo negro, bueno, a algunos cuantos por ahí les gustaría pegarle, no pueden pegarle por una cuestión de que es la presidenta, pero sí, mucha violencia, siempre. Bueno, en algún sentido algo ya sugirió, pero la siguiente pregunta es, ¿a qué atribuye esa violencia y si piensa que esa violencia tuvo que ver también con sus posicionamientos políticos? Sí, pero claro, mujeres que hacen política hay muchas. Ahora, mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, mujeres que toman la decisión de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, mujeres que toman la decisión de crear una asignación universal por hijo, una política universal para disminuir la pobreza y disminuirla. A ver, el Banco Mundial en el año 2012 dice que en la última década duplicamos la clase media. Sí, claro, desendeudamos al país, le pagamos al fondo. Sí, claro, hay una innumerable cantidad de políticas que tienen que ver con esa crispación que produce muchas veces a los eh, poderes concentrados de la economía. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Buen día. En lo previo a lo que usted acaba de señalar, porque estamos en la etapa previa, digamos, ¿qué actores considera que fueron centrales en esta exacerbación de violencia política? Y de allí que esta crítica al Poder Judicial, en cuanto al alegato de Luciani, que es públicamente conocido por todos, ¿usted lo considera como un desencadenante del atentado? Señora presidenta, Sí, me voy a oponer a la pregunta porque no hace al hecho en cuestión que se está ventilando aquí. No voy a hacer lugar a la oposición, doctor, en cuanto a que la querella está preguntando por una situación de contexto con respecto a la cual se ha preguntado en todas las audiencias. Hasta ahora no advierto nada que amerite mi intervención o el impedir que se continúe con la pregunta. Dejo reserva de recurrir a casación. sí, sin lugar a dudas. La pregunta era, perdón. Doctora, perdón. Le estoy contestando al doctor. Ah, Vamos perdón, a perdón, mantener el perdón, orden de la perdón. audiencia. Tengo presente, doctor, su reserva de casación. Adelante, doctor Ubeira, por favor. Bueno, eso. ¿Volver a preguntar, por favor? Sí, digamos, en el marco de las atribuciones de ese contexto, de esa exacerbación previo al atentado, este tema de lo judicial, de
de la acusación concreta de Luciani en las vísperas de todo esto, ¿se considera que es determinante? Y sí, sin lugar a dudas. Tengo entendido que además uno de los acusados también planteó que quería que lo defendiera el doctor Luciani. Me parece que las propias actitudes de quienes participaron en el atentado, los autores materiales también quiero decirlo, ¿no? Ujú. Sería muy ingenuo de parte mía considerar que las 3 personas que están sentadas ahí fueron las que idearon esto. Sin lugar a dudas, son solamente autores materiales y sí, no tengo ninguna duda que fue el desencadenante, que culminó, bueno, de hecho, después me entero que también uno de los acusados había pedido a un dirigente de extrema derecha que había participado en las marchas de la pandemia junto a otros dirigentes políticos de la derecha que actualmente forman parte del gobierno, desde la presidencia, pasando por la ministra de Seguridad, habían pedido que él les designara un abogado. Y después esa persona, Carro, lo voy a decir con nombre y apellido, fue identificada viajando a Perú con el jefe de gabinete de Gerardo Milman, el diputado Gerardo Milman, cuando era secretario de Seguridad de la entonces ministra, primera etapa macrista seguridad, segunda etapa ahora. Sí, claro, todo tiene que ver con todo. Imagínense la inversa. Imagínense que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri o contra algún sector de la derecha y resulta que aparece un diputado de la Cámpora diciendo lo vamos a matar, aparece un dirigente que estaba manifestando con él, luego también pidiendo los acusados que sean sus abogados, pero solamente en la hipérbole argentina, como digo yo, puede suceder lo que está sucediendo, que cuando entra mi persona a un rol de acusada o de víctima, se le queman a todos los códigos penales, todos los códigos de procedimiento y hasta la Constitución. Y van por todo. No tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Mire, la llevo un poquito antes del episodio, ¿no? ¿Usted recuerda que se instalaron vallas alrededor del domicilio de la calle Juncal? Sí, La pregunta es porque hizo referencia al pasar a un poco de la posición decorativa de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en la... decorativa en cuanto se trataba de controlar a los que me agredían. Muy agresivos con respecto a los que venían a apoyarme. Continúe, por favor. Era eso lo que le iba a preguntar. Bien. La segunda cuestión es, en esa previa, ¿algún familiar suyo o gente de su conocimiento vinculada a la política fue agredida por la policía de la Sí, Ciudad? claro, mi hijo. Máximo que no le permitían, no le permitían llegar a casa, además de ser insultado, fue agredido, llegó a casa, yo le saqué una foto cuando llegó a casa, me impidió y la quería difundir, todavía la tengo, me impidió, él me prohibió que la difundiera, porque bueno, una foto de él, si él me dice no la difundas, no la difundo, pero llegó con toda la cara, producto de los gases, colorada, como con... Tremendo, tremendo, más allá de los insultos que después tomaron estado público porque alguien los grabó o se tomó conocimiento público sobre la comunicación que tiene la policía entre sí, pero sí, la policía con los peronistas, kirchneristas o como quieran llamarlo, de la ciudad, muy agresivos y muy permisivos, casi cuidadosos y protegiendo a los que venían a insultar o agraviar a la puerta de casa. Esto es así, aparte hay testimonios, pruebas gráficas, no solamente eso, sino que me hicieron tareas de inteligencia también. Cuando estaban los manifestantes que después ese 22 de agosto la gente no dejaba de venir a casa y cada vez venían más, hacían tareas de inteligencia, la policía de la Ciudad de Buenos Aires también está comprobado. Sí, sí. Una observación con respecto al tema. Bueno, usted tiene una amplia trayectoria como legisladora, ¿no? Después como presidente, bueno, Figueroa del Córdoba le falta ser juez. Pero, Dios me libre, Dios me no, libre. no, claro. Tampoco es tan grave, doctora. Perdone, doctora, tiene razón. No puedo generalizar, tiene razón, discúlpeme. Pero convengamos que los que me han tocado, Dios mío. Dios mío.
vinculado a eso, Sí. sobre todo al rol de legisladora, ¿en alguna oportunidad siendo diputada o senadora, usted recuerda algún proyecto o algún intento de averiguación de qué cantidad de custodia tenía el vicepresidente de la República, sea de la bancada de ustedes o de la oposición? Sí, claro. Sí, sí, sí. Fue el diputado Gerardo Milman. Gerardo Milman, casi como un Nostradamus contemporáneo, presenta, sí, deben ser las fuerzas del cielo, a lo mejor. Presenta un proyecto, si mal no recuerdo, 17 o 15 de agosto, pidiendo o criticando la custodia, y dice en una parte, esto es un documento público, así que es absolutamente comprobable, porque es un proyecto que creo que después lo retiró, pero queda constancia. Dice, no sea cosa que alguien intente matarla y después quieran presentarla como una víctima, algo así, y termina con una Bueno, apela allí a está una la expresidenta fraseología Cristina Fernández que de decía algo Kirchner así como, en los tribunales de sin Comodoro Cristina Pi. hay eh, peronismo y sin Frente a peronismo ello hay están los Argentina. copitos. A Yo ver, creo que Cristina era insiste, está así Sabac terminaba Montiel, el ¿no? proyecto. Quien le disparó, Y después, digamos, bueno, después nos enteramos la situación lo más que había impresionante que se pasado pueda con- dar hoy. Pero Cristina va a insistir con la autoría intelectual y con quién financió, quién habría financiado, ¿no?, este atentado, sobre lo que la justicia no ha avanzado porque se ha circunscripto a estas tres personas, críticas a la policía de la ciudad en cuanto que eran demasiado permisivos con aquellos que le insultaban. Bueno, toda una descripción. Ahora vamos a estar yendo y viniendo con la declaración de Cristina. Hay algo Allí interesante, en Comodoro Pi. Guille, Sí, Angie. que tiene referencia, Cristina hace referencia a su condición de mujer respecto a las tapas de diferentes revistas, que bueno, en realidad es una sola revista, y en realidad me genera una pregunta, me gustaría hacerla, a ver cuál es la apreciación que tienen ustedes, si realmente la prensa le cae por su condición de mujer o por su condición de poder. ¿Y por qué hago esta pregunta? Vamos a ponernos en el presidente actual, no porque tenga afinidad o no, pero también se ha dicho que Milei tenía relaciones con su hermana. Que duerme con los perros. Que duerme con los perros. Digo, ¿esto tiene que ver con su condición de mujer o tiene que ver con su condición de poder? Sí. Para mí, sin lugar a dudas, es cuestión de poder. Sin lugar a dudas. Bien. Porque a todos los presidentes le han tratado de pegar, si se quiere, de la manera más variada, y siempre es por el lugar que ocupa y también un poco por el histrionismo de cada uno, digamos. Cuanto más a Alfonsín, a Menem, cuanto más histriónicos fueron, más fuertes le pegaron. Porque no quiero ser irrespetuosa, digo, yo soy mujer y hago esta pregunta, no quiero ser irrespetuosa con la percepción que ella tiene Sí. respecto a su género, pero yo creo que al estar en el rango más alto de todos, Sí. me parece que es inevitable que las críticas le caigan a ella. Es que, chicos, yo creo que la democracia incluye esto también, ¿no? Pero en realidad después la gente te juzga por los resultados. Y a la luz de los resultados de los últimos 20 años en la Argentina, con los datos que conocimos de UNICEF, me parece que nos tenemos que concentrar mucho más ahí, Está muy bien, Guille. ¿no? Sí. Que en cómo ha quedado la Argentina después de 2 décadas. A los copitos caerles con todo, ¿eh? Por supuesto. A los copitos Eso ni presos, hablar. que no salgan Totalmente. nunca más. Una cosa no quita la otra. Guardado. Seguro, son dos universos distintos. Claro, y si obvio. hay autoría intelectual y si alguien lo financió, como cree Cristina Fernández quiere, investigarlo, ir al hueso, ir a fondo. Pero también hablemos de, porque respondiendo a tu pregunta, ¿no? Todo tiene que ver con este bendito sistema democrático que por suerte volvió para quedarse desde la llegada de Alfonsín al poder en 1983. Las ponderaciones que se hacen tienen que ver también por cómo está cada uno de nosotros situado en este país y en el día a día. Pero bueno.